primicias. Qué importantes son las primicias. Amén. Y hoy vamos a desglosar las primicias. No solamente las primicias del billetito que se dobla o el que pipinea o el cash o el punto. Vamos a hablar también de otra primicia que es muy importante en nuestras vidas. Amén. 5 maneras de honrar a Dios y Él te va a sorprender con las primicias. Amén. Él te va a sorprender con las primicias. Gloria a Dios. Vamos a desglosar en un momento qué es la honra. Para los que anotan, voy a ir un poco despacio, amén, pero la hora es avanzada y el tema es un poco extenso. La honra es el respeto, la buena opinión y la estima que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona, según significado principal varía según el contexto. Vemos aquí, ¿verdad?, que es la honra, darle honor a una persona, a aquella persona que se lo merece. Cuando usted viene acá a este lugar, usted viene con un corazón dispuesto, con Cristo humillado, a brindarle gloria, honra, alabanza, pleitesía y majestad a aquel que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Con un corazón contrito y humillado. Social y ético se refiere a la reputación o el buen nombre que alguien adquiere ante los demás gracias a su virtud y méritos. Es considerado un derecho que protege la imagen pública de los individuos frente a los ataques o difamaciones. Vemos entonces que en lo social y en lo ético, aquella persona tiene guardada o sobreguardada lo que es su honor. Cuando usted incurre en lo que nosotros llamamos el perjurio delante de una persona, ¿verdad? Esta persona puede llamarle a usted a un tribunal para comprobarle lo que usted está diciendo de ella. Eso existe en este país. Muchas veces nosotros lo ignoramos, pero eso en este país existe. Que usted le tiene que demostrar lo que usted está diciendo delante de un juez a esa persona. Más nuestro Señor Jesucristo lo pagó por usted y por mí en la cruz del Calvario. Él es el único que puede señalarte, Él es el único que puede, y sin embargo, Él no te condena, Él no te pisotea como lo hace el ser humano. ¿Amén? En el aspecto bíblico, proviene del término hebreo kabod, que significa gloria. Implica reconocer el valor de alguien como Dios o de los padres mediante el respeto, la admiración y la obediencia. Nosotros le debemos respeto, admiración y obediencia tanto a Dios como también a aquellos que nos trajeron a este mundo. Amén. Por eso es que usted ve una sociedad que está corrompida, una sociedad que está, digamos que ya en quiebre. ¿Por qué? Porque no hay respeto, no hay valores. Los padres pasan por encima de lo que es el respeto hacia los hijos y viceversa. Y por ende los hijos también al que tienen a su lado. Entonces vemos ahí, ¿verdad?, que eso es una parte de lo que significa la honra. Significado de primicias. ¿Okay? Significado de primicia. En el contexto bíblico dice, históricamente las primicias eran las primeras partes de una cosecha o los primeros animales nacidos que se ofrecían a Dios como señal de gratitud, reconocimiento de que Él es el proveedor. Esta parte de la palabra de la Escritura se hacía en el Antiguo Testamento. En estos días alguien hablaba de este lugar y decía, usted es extranjero, usted tiene siembra, de eso que usted tiene, usted, ¿verdad?, le da al Señor. Pero hoy en día la mayoría de las personas ya no vivimos de la siembra, no vivimos de la ganadería, ¿verdad?, sino que nosotros tenemos lo que se llama empleos. La mayoría de nosotros se nos paga, ¿verdad?, por una labor realizada a una persona. Entonces te
ustedes, lo vamos a leer más adelante. Porque el Señor es el proveedor de todas las cosas. Ellos llevaban de corazón, de gratitud, porque sabían que ese Dios maravilloso les estaba cumpliendo aquello que también ellos le pedían. Amén. Simbolismo. Representan las congregaciones de los primeros para asegurar la provisión sobre el resto de lo que se tenía o de lo que tiene. El Señor asegura, y con la primicia tú vas a bendecir, pero el Señor te va a guardar a ti también el resto de esa semilla. Amén. Uso actual. Algunas iglesias mantienen esta práctica como una ofrenda voluntaria de fe al inicio de una temporada o de año. Vemos que acá, ¿verdad?, en nuestra congregación siempre se hace al principio del año. Se trae lo que el Señor le ha dado, lo que el Señor a usted le ha bendecido, en lo que el Señor nos ha sido bueno para con usted y conmigo. Le traemos y le damos al Señor. Muchas veces nosotros, como dice la Escritura, todo lo que hagamos o lo que haga tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda, ni hagas ojos y que hagas sonar los platillos, ¿verdad?, cuando tú traigas una ofrenda al altar, sino que ya en tu corazón serás entregado en agradecimiento al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque Él conoce su corazón y el mío. Amén. En el Nuevo Testamento se realiza para describir a Jesucristo como las primicias de los que duermen, refiriéndose a su resurrección como la garantía de la resurrección futura de los creyentes. Vamos a entrar en los textos. 1 Corintios 15:20. Dice así la palabra del Señor. Ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que duermen es hecho. Amén. El Señor Jesucristo es la primicia de lo que el Señor ha dado para usted y para mí. Él es el primero, Él que resucitó, y por Él muchos han de resucitar también, porque el Señor y el Rey de Reyes, a Él se lo debemos todo. Dice la Escritura que a Él le debemos la paz, el gozo, la mansedumbre, la templanza, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. Viene en donde, en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es todo y lo llena absolutamente todo. Dios tiene buenas promesas para con nosotros, pero se cumplirán si nosotros llevamos la vida de honra a su presencia. Que Dios se sienta agradado de nuestro proceder. El Señor nos ha dado grandes promesas. El Señor le ha dado a usted profecía. Al Señor le ha dado a usted, ¿verdad?, y le ha dicho: te voy a usar. Te voy a usar en esta forma, en esta manera. Pero eso queda ya a criterio suyo y mío, si usted y yo queremos que en verdad el Señor nos use en la manera en la cual Él quiere usarnos. Muchas veces el Señor nos da una promesa, esa promesa no es para el día siguiente. Hay personas que quieren que el Señor nos da la palabra y al día siguiente yo voy a salir, ¿verdad?, a las naciones. No, todo tiene un tiempo. Cuando usted siembra una semilla, hablando de la semilla, cuando usted siembra una semilla, usted al día siguiente lo va a cosechar el fruto. ¿Verdad que no? De hecho, yo tengo en la pandemia, cuando estábamos en la pandemia, yo llegué a una casa donde estaban haciendo una sopa. Y recuerdo que ese día una persona me dio un limoncillo criollo. Y tenía mucho tiempo que yo no lo veía. Y yo agarré la semillita, la envolví en una servilleta y me la llevé a mi casa. Yo agarré esa semillita, la metí en un maderito y empecé a regarla. Y para la gloria del Señor, eso fue en la pandemia, iglesia, y para la gloria del Señor, hace como 2 meses atrás, ya comenzó a dar fruto. Porque tuve dedicación. Y miren cuánto tiempo ha pasado.
no fue de una vez que dio el fruto. Así somos usted y yo. No vamos a dar el fruto inmediatamente, sino al andar el tiempo, pero tenemos que ser perseverantes, porque eso es lo que al Señor le gusta. Una persona perseverante. Usted se cayó, se vuelve a levantar. Usted se cayó y el diablo le metió el castigo, no importa, pero aquí voy. Y usted no se queda allí rezongado, llorando todo el tiempo y quejándose. No, sino que usted se levanta y usted dice, aquí voy de nuevo. No importa que vuelva a comenzar, no importa. Lo importante es que usted siga adelante. Lo importante es que usted allí confíe en el Señor, en que aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable lo va a levantar, y ese que le llamó también lo va a preparar. No todo el tiempo usted va a estar sentado allí. Usted, el Señor, lo llamó con propósito y destino, iglesia. Amén. Entonces vamos a entrar en lo que son las 5 virtudes. Amén. Las 5 honras. Número 1. Que nuestra vida sea una honra de primicias para Dios. Mateo 5:16. Mateo 5:16. Que nuestra vida sea una honra de primicias para Dios. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros debemos ser luz en medio de las tinieblas. A veces las tinieblas, mire, si usted mira al firmamento, usted va a ver una espesa cantidad, ¿verdad? Sobre todo en la noche, de oscuridad. Pero en medio de esa oscuridad hay luceros, ¿verdad que sí? Hay estrellas, aunque usted la vea a millones de kilómetros, están allí titilando con esa luz. Así somos nosotros en medio de este mundo. Así somos usted y yo. En medio de las tinieblas somos la luz admirable del Señor. Somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Amén. 1.2 dice: seamos la luz de los hombres. Seamos la luz de los hombres. El propósito: que la gente vea las buenas obras y glorifique al Padre Celestial, no para llamar la atención, sino sobre nosotros mismos. No para llamar la atención de mí, sino para llamar la atención de aquel que está allá afuera, que no conoce a Cristo, de aquel que no conoce al Señor. Hay mucha gente, nosotros a veces nos decimos, hay mucha gente allá afuera que no quiere entrar. Sí, es verdad, hay mucha gente allá afuera que no quiere entrar, pero tenemos que también sentarnos, ¿verdad?, y meditar y hacer una analogía por qué la gente no quiere entrar. Pero también dice la palabra que orando por ellos para traerlos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor de noche oraba, pero en el día salía a predicar. El Señor de noche oraba, pero en el día salía a hacer los milagros y prodigios. El Señor en la noche oraba y salía a hacer todos los milagros de parte del Padre que le había encomendado. Usted y yo debemos orar de noche y en el día aprovechar la luz, aprovecharla para hacer la obra del Señor, aquella obra que Dios nos ha encomendado hacer. Pero a veces somos muy pocos. Y yo a veces le digo a mi hermana Marina, tenemos que salir a hacer la obra del Señor. Y salimos a hacer la obra de Dios. Muchas veces yo anteriormente, yo le decía a Marina, pero no sé qué foto, mira, me da una alegría. Yo le decía a Marina, no sé qué foto, no cabe el video, que a nosotros nos interesa que lo vea el Señor, no que lo vea en las redes. Me dice Marina, es que esto es para pasárselo a la pastora, para que ella vea que estamos haciendo el trabajo. Y verdaderamente, iglesia, se hace un trabajo, pero del Señor es la gloria, no para nosotros mismos. Significado práctico: actuar con integridad, mantener una conducta ejemplar y vivir el Evangelio de forma visible en el mundo. Que todo el mundo sepa y que todo el mundo se entere de que usted es un hijo de Dios. Porque a veces nosotros vamos caminando, ¿verdad?, y nos tropezamos con una persona y nadie sabe que usted es cristiano. La gente a su alrededor no sabe
el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Dice Mateo 5:15, así como no se enciende una lámpara para esconderla, el creyente debe manifestar su fe abiertamente, no ocultarla. Usted y yo debemos de decirle a todo el mundo y proclamarle a la gente que hay un Dios que le ama, que hay un Dios bueno, que hay un Dios bondadoso, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que liberta, que hay un Dios que hace milagros. Yo a veces yo le pregunto, Señor, ¿a dónde quedaron aquellos milagros que antes se veían? Hoy en día no se ven muchos milagros. No se ven esos milagros, ¿verdad que no? Usted anteriormente, ¿verdad? No, Dios mío, mira por allá un hombre resucitó al muerto. Aquí se ha visto. El Señor ha usado mucho a nuestra pastora y que la siga usando de gran manera para hacer milagros. Pero ¿dónde estamos usted y yo? ¿Estamos verdaderamente haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer? ¿O solamente perdimos a veces, como dijo nuestro líder, nuestro ministro Albarrán, ¿verdad? Que a veces hacen falta más intercesores, a veces hacen falta que nosotras nos metamos más con el Señor y busquemos más de su presencia y nos llenemos más de la presencia de Dios para que el Señor pueda hacer los milagros y prodigios que Él desea en este mundo. Acciones implica compartir el Evangelio, tener un buen testimonio y actuar con compromiso y compasión a las almas que nos necesitan, a esas vidas que nos necesitan. Amén. Con compromiso. Gloria al Señor. Punto número 2. Que nuestra alabanza sea una honra de primicias para Dios. Que su alabanza y mi alabanza sean primicias para el Señor. Amén. Salmo 34:1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En todo tiempo usted y yo debemos alabar al Señor. Y ese en todo tiempo es en los tiempos buenos y en los tiempos no tan buenos. Como diría alguien por allí, cuando la nevera está full, pero cuando la nevera también tiene puro hielo. En ese tiempo, en ese momento, usted y yo debemos de alabar a nuestro Señor, darle gloria, honra, alabanza, porque es allí donde Él se manifiesta cada día. Acordarnos de que Él es el que aún en la mañana hace que nosotros, cuando abramos nuestros ojos en la mañana, ¿verdad?, nos da el aliento de vida. Acordarnos de que Él, que por su misericordia, por su amor y su favor, usted y yo estamos hoy en día todavía sobre la faz de esta tierra. Gloria a Dios. 2.1 dice: la alabanza y la adoración son un estilo de vida. ¿Sabe usted eso? Que la alabanza y la adoración al Señor es un estilo de vida. Que la alabanza, gloria al Señor por nuestros guerreros aquí, ¿verdad? Que ellos entonan esos cánticos hermosos al Señor cada día, cada servicio. Pero la alabanza es un estilo de vida. Adoración incondicional. Bendecir a Dios significa reconocer su grandeza, riqueza y poder, expresando gratitud constante, incluso en medio de las adversidades, en medio de las pruebas, de la lucha, de la adversidad, de lo que venga, iglesia. Vamos a adorar al Señor. ¿Cuántos han adorado al Señor en medio de una situación difícil? Hemos adorado al Señor en medio de una situación difícil y hemos visto la gloria de Dios en esos momentos. Hay personas que dicen: no vivas de las glorias pasadas. Es verdad, pero a veces es necesario de contar el testimonio de esa gloria pasada para que aquellos que tienen una fe muy menguada puedan tener fe en el Señor. ¿Sabe que un día, hace mucho tiempo atrás, alrededor creo que 10, 11 años, hubo una persona que se levantó
Y recuerdo que en un momento dado sacó un revólver y me apuntó con su pistola, con su revólver. Este hombre era un hechicero, un brujo. Este muchacho era perverso. Y yo le dije, ¿saben qué? Yo no le tengo miedo a ese revólver oxidado que tú tienes aquí. Porque si supieran que el Dios que yo tengo es más grande que ese revólver que tú tienes. Y las palabras que salieron de su boca era que yo tenía un Dios de papel. Y yo le dije que el Dios que yo tengo te va a demostrar su poder, su magnificencia y su gloria. Mire, no pasó un mes. No pasó un mes. Cuando a ese muchacho lamentablemente lo detuvieron. Porque él retó al Dios de los cielos. Usted y yo tenemos un Dios vivo. Usted y yo tenemos un Dios grande, un Dios fiel, un Dios verdadero, que aún en medio del pozo de la desesperación y de la muerte, Él nos sana. Pero cuando usted y yo confiamos en Él, verdaderamente estamos confiando en ese Dios maravilloso, en ese Dios precioso, en ese Dios que nos dio el ser. Tenemos que hacernos esa pregunta a veces todos los días, iglesia. Gloria al Señor. Decisión del rey David. David escribió este salmo tras escapar de un peligro, demostrando que la alabanza debe ser un estilo de vida continuo, no solo en buenos momentos. No solamente en los momentos buenos, sino también en los no tan buenos. Y cuando usted y yo alabamos al Señor, Él se va a manifestar. Yo recuerdo en aquel momento, mi alabanza todo el tiempo era la de Alex Márquez. El Señor es mi luz y mi salvación. Él es la fortaleza de mi vida hoy. Y yo no temeré, en Él yo confiaré. Jehová pelea y sabe pelear. Jehová pelea y va a ganar. Él trajo paz en mi adversidad. Trajo la calma en la tempestad. Él trajo la calma en medio de la tormenta. En medio de la tempestad Él se movió y se sigue moviendo aún cada día. Amén. Porque si tú confías en Él, Él no te va a abandonar, Él no te va a dejar. Porque es una promesa y la promesa es para los hijos. Y usted y yo somos hijos de la promesa del Señor. Amén. Alabanza de continuo. La alabanza constante implica mantener un corazón agradecido y una fe activa diariamente. No es de yo voy a pasar, ¿verdad?, las 24 horas y canta y canta y canta. No, yo tengo que tener ambiente de fe. Tener fe en que lo que yo estoy proclamando, eso me va a venir. En que lo que yo estoy pidiéndole al Señor, eso va a llegar. ¿Qué le estás pidiendo al Señor? ¿Qué es lo que tú diariamente le dices al Señor? Padre, concédeme la petición que te estoy pidiendo. Él te la va a conceder. Dice la palabra que Él es fiel para conceder los deseos de tu corazón, de nuestro corazón. Amén. Resaltando la fe. Al buscar a Jehová y alabarle, Él responde liberándonos de los temores y de las angustias. El Señor te va a bendecir grandemente. Cuando usted y yo confiamos plenamente en el Señor, Él se va a manifestar. Y se va a manifestar con poder. Y se va a manifestar con gloria. Y te va a traer eso que tú le estás pidiendo, eso que tú estás anhelando. El Señor lo va a conceder conforme a las bendiciones y al propósito de su corazón. Amén. La tercera dice, servir a otros es de honra y primicias para Dios. Aleluya. Filipenses 2:4 dice así: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. El 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse.
dice el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Despojándonos a sí mismo, a nosotros, pero para servirle también a los demás. Hay personas que le piden a Dios una bendición, Señor, dame y yo le prometo. Mire, en el momento le prometen la cura y eso. Pero cuando el Señor nos llena de esas bendiciones, a veces nos olvidamos de la promesa que le hicimos al Señor. De darle a aquella persona, sembrarle a aquella persona de la bendición de la cual usted le había dicho al Señor que también iba a ser partícipe a otros. Pero el Señor conoce el deseo de nuestro corazón y el Señor no le va a quitar la bendición por eso, no, porque esa es su decisión. Pero sí debemos de cumplirle al Señor las promesas que nosotros le hemos hecho. Amén. No nos olvidemos de esa promesa que un día con lágrimas en los ojos le decimos al Señor. Servicio. Utilizar los dones y talentos dados por Dios para servir a los demás y a la iglesia, reconociendo que todo proviene de Él. El Señor lo ha llenado a usted, me ha llenado a mí, ha llenado a su iglesia de bendiciones, de dones y talentos. No para que usted los guarde, como dice, ¿verdad?, debajo del almud, no, sino para que usted y yo lo pongamos a la disposición de aquel que lo necesite. En que liberación, en el cántico, en cantar, en el que predicar, en el que hacer lo bueno, haciendo lo bueno, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Escritura, que le será contado como pecado. Y por eso debemos esforzarnos cada día de bendecir a todos aquellos que tenemos a nuestro alrededor y ser usted y yo la primicia de ese Dios grande y maravilloso. Amén. Ejemplo de Jesús. Jesús lavó los pies de los discípulos, demostrando que el servicio implica acción humilde y concretas. Amén. Es una acción. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, dice que se humilló hasta lo más bajo. Y aún uno de ellos que no quería que el Señor le lavara los pies, le dijo, entonces no podrá participar conmigo. Porque de eso se trataba, de que el Señor le iba a servir a ellos, y él mismo lo dijo, yo he venido a servirle a ustedes, a impartirles sabiduría, conocimiento, la paz, el gozo, la mansedumbre, la templanza. El Señor nos ha llenado de eso. Si somos verdaderos cristianos, dice la Escritura, que el verdadero cristiano tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Como a Dios. Dice, el servicio a las personas se considera servicio a Dios mismo. El servirle a una persona es servirle también a Dios. El que yo llame a un hermano, busque al descarriado, ahí estoy poniendo mi corazón y mi vida a disposición del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando verdaderamente nosotros en nuestra vida nos dedicamos a servirle a aquel que lo necesita, usted y yo le estamos sirviendo al Señor. Amén. Alegría y diligencia. El servicio debe realizarse con gozo y entusiasmo, no por obligación. Mire, si usted se siente en un momento dado que usted está obligado, no lo haga, no vaya, dígale al hermano, mire, no puedo, me siento mal, pero no lo haga por obligación, porque nada es por obligación, iglesia, sino con gozo, con amor, como para el Señor, dice la palabra. Amén. El número 4. Dar de nuestros bienes y tesoros. Honra a Dios financieramente.
financieramente mediante la generosidad y las primicias, reconociendo que Él es el proveedor de todas las cosas. Reconociendo primeramente que todo lo que yo tengo, lo tengo porque Dios me lo ha dado. Reconociendo que todo lo que usted y yo tenemos es porque al Señor le ha placido que lo tengamos. Cuando usted y yo, mire, hay gente que no cree en esto. Hay gente que no cree. Bueno, eso es de ellos. Pero sabe una cosa, que cuando usted le da al Señor de corazón, desprendiéndose con gozo, el Señor le va a traer bendiciones. Y eso funciona porque yo se lo digo, que sí funciona. Eso funciona. Amén, iglesia. Cuando usted y yo le damos al Señor, no como que tipo Barney, ¿verdad? Que Barney no se alcanza el bolsillo. No, sino cuando usted y yo le damos con gozo y con regocijo a ese Dios maravilloso, entonces usted allí va a ver la gloria del Señor. Porque Él lo dice en su palabra, y la palabra del Señor me dice a mí que Él no es hombre para mentir. Entonces, si Él no es hombre para mentir, y eso que Él dice allí se va a cumplir, ¿o no? Totalmente. La palabra empeñada es la de Él, no la que yo estoy contando, es la de Él. Él dice, da, que yo te voy a bendecir. Amén. Proverbios 3, 9 y 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y dice 10, y sean llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares reposarán de gozo. En aquel tiempo vemos que era el gozo, pero en este tiempo son otras bendiciones. En este tiempo son bendiciones. Mire, usted ni se imagina las bendiciones que el Señor le va a traer a su vida, a su casa, a su familia, cuando usted y yo soltamos esa bendición. Ya usted tiene preparada su primicia, ya la preparó, ya la metió allí en el sobrecito. Mire, acá está la mía. Gloria al Señor. Allí están. Y su sobrecito ya no va a parar, que el domingo, ¿verdad? Están preparadas para la bendición. El Señor bendice a todo aquel que de Él se despoja. Y muchas veces, cuando nosotros pasamos aquí, como dice la palabra, que la mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Porque ciertamente el Señor bendice al dador alegre. Y con alegría y gozo, iglesia. Y verás los graneros. Y si no, mire nuestra hermana Mireya. Ella no se esperaba, mire, ella dice que ella ni se acordaba de esa tierra. Que de ella ni memoria por esa mente de esa tierra. Y un día el Señor le dijo, te voy a sorprender. Te voy a sorprender. Miren, hicieron una llamada. Venía a reclamar las tierritas que tienen aquí. Y allá las tienen bendición y victoria. Amén. Generosidad y alegría. Dios ama al dador alegre, no al que da con tristeza o por necesidad, pues el dar refleja el estado del corazón. Refleja el estado suyo y mío, de nuestros corazones. Amén. En lo que usted y yo tenemos aquí adentro le vamos a dar al Señor. Y no solamente a veces darle al Señor. Yo a veces llamo a mi hermana Mercedes, ¿verdad? Y le digo, hermanita Mercedes, pásate por aquí, que tengo una bendición por aquí por la casa. Y allí, yo la recibo en el nombre de Jesús. Y he visto la multiplicación del Señor. Amén. Gloria al Señor por eso. Reconocimiento de la soberanía de Dios. Se debe honrar a Jehová con los bienes y primicias, los primeros frutos. Amén. Reconociendo que todo lo que recibimos proviene de Él. Miren, aquí hay un secreto. Usted sabe que en la antigüedad, cuando iba a salir el fruto, para ellos saber cuál era el fruto primero, le colocaban una cintita roja para saber que esa era el primer fruto que daba el árbol. Y sabe usted que usted y yo hemos sido comprados a precio de una sangre roja, de esa sangre preciosa que se derramó en la cruz del Calvario. La sangre del Cordero nos compró para el reino de los cielos, para el Padre Celestial.
de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Dice que reconociendo que todo lo recibido proviene de Él. Todo lo que yo tengo, aún el aire en mis pulmones, la salud que yo tengo, proviene de dónde? Del reino de los cielos. Todo lo que tenemos, iglesia, aún el día de mañana, que usted no sabe qué va a ser de nosotros, eso también lo tiene el Señor en sus manos. Amén. Más bienaventurado es dar que recibir. Jesús enseñó que hay mayor felicidad y bendición en el acto de dar que de recibir. Cuando el Señor nos ha enseñado que yo debo dar, ahora, si usted no tiene, ¿verdad? Mire, yo conocí un caso de un joven, mire este caso de un joven cristiano, que cuando en su congregación hacían un llamado para él dar, y él no trabajaba, porque no tenía la edad para trabajar, y él decía que se sentía mal cuando en su congregación hacían el llamado para dar, y él no tenía en su bolsillo para dar. Mire, ¿sabe lo que hacía este joven? No haga eso, iglesia, porque eso no es de Dios. Este joven salía allá afuera a delinquir, ¿verdad? Y lo que él agarraba, él lo llevaba a la iglesia. No, esa no es la manera. Si el Señor conoce su corazón, y si usted tiene, gloria a Dios, pero si el Señor también conoce cuando en el momento, ¿verdad?, usted no tiene, que el Señor también conoce, que usted también desearía participar aquí, pero lamentablemente, ¿verdad?, estamos en una situación país que a veces no nos lo permite. Pero lo importante es que el Señor conoce la intención del corazón. Pero si usted lo tiene, tráigalo al altar. Amén. Porque es mejor dar que recibir. Dice proporcionalidad. La entrega debe ser según como Dios ha proporcionado a la persona. No bajo una actitud fingida. Amén. No dé con una actitud fingida, sino que dele de corazón al Señor. Con gozo y con regocijo daréis vuestras ofrendas, dice la palabra, al Señor. Y Él proveerá todo lo que necesite. La promesa de la bendición. Dar no es perder, sino una inversión. Es una inversión, iglesia. Es como cuando usted, ¿verdad?, se dirige al banco y usted va guardando. Dice la palabra que vamos guardando, ¿dónde? En los tesoros del reino de los cielos. Y cuando usted necesite, papi, ¿dónde está lo mío? Del reino que yo he guardado, entonces suelta la bendición. Y ahí es donde el Señor dice que abrirá la ventana de los cielos y traerá la bendición hasta que sobre y abunde, dice su palabra. Amén. Dice la palabra así: abrirá la ventana de los cielos. La número 5, vivir en santidad y en buen testimonio también es una primicia para el Señor. Reflejar el carácter de Jesús a través de nuestras acciones, integridad y pureza, mostrando al mundo que somos hijos de Dios. Cuando usted y yo vivimos en santidad, allí le estamos demostrando al mundo que también usted y yo somos verdaderos hijos de Dios. ¿Pero qué es la santidad? Muchas personas se preguntan, ¿pero qué es la santidad? La santidad es un acto, es ser apartados para el Señor, apartarse del mal, apartarse de lo malo. Y usted conoce la Escritura, que es lo malo, el pecado. ¿Y qué es el pecado? La fornicación, el adulterio, la lascivia, todas estas cosas y las obras de la carne, amén, que no convienen. Definición de santo. En 1 de Pedro 1:16 dice: porque escrito está, sed santo, porque
yo soy santo. Eso lo dice, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, hablando de Jehová de los ejércitos. Definición de santo. La palabra implica ser apartado, consagrado o único, reflejando la pureza abundante de Dios, que es la fuente de santidad. La fuente de la santidad proviene de dónde? Del Padre de las luces, de aquel que nos llamó a su luz admirable. Llamado a la separación. Vivir en santidad requiere dejar las prácticas impuras y el pecado, no mezclarse con los valores mundanos, sino apartarse para Dios. No mezclarse en los placeres de este mundo. La palabra me dice a mí que estamos en este mundo, mas no pertenecemos a este mundo. Y si nosotros no pertenecemos a este mundo, entonces guardémonos en santidad y en regocijo para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ya finalizando dice: proceso continuo. La santificación no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso de renovación de la mente y transformación del corazón. Las cosas no son así. Hay personas que yo he visto que el Señor ha transformado en un momento. Sí, incluso hay enfermedades que el Señor ha sanado, mire así. Ha levantado a los muertos como le sucedió a Lázaro. Pero hay otros que llevan un proceso. Y ese proceso viene como leyendo la palabra, metiéndose en el Señor, buscándolo en ayuno, en oración, en vigilia, ¿verdad?, para que fortalezca esa área en la cual usted es débil o en la cual nosotros somos débiles. Dice la palabra que si nosotros le buscamos, se va a fortalecer esa área. Pero tiene que ponérsela, tenemos que ponérsela en las manos al Dios Todopoderoso. Imitación de Cristo. El objeto de la santidad es conformarse a la imagen y a la estatura de un varón perfecto, que es Cristo. Caminar como Él caminó sobre esta tierra. Andar como Él anduvo, en santidad, obediencia y rectitud. Porque si no, mire, si Él hubiese fallado en algo, no hubiese sido perfecto. Usted y yo no estuviésemos aquí. Si Él se hubiese cometido un error, usted y yo no estuviésemos, ni su familia ni las generaciones pasadas. Pero Él se guardó, Él se cuidó, Él se sostuvo, porque siempre estuvo apegado al Padre. Y por eso Él dice: el Padre y yo uno somos. Fruto de la gracia no se logra por medios propios, sino que cooperando con la gracia de Dios y la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Esto no se logra, iglesia, si usted y yo nos apartamos de Dios. Esto lo vamos a lograr cuando el Espíritu Santo mora en usted y en mí y nosotros nos sometemos a Él. Es una cooperación. Yo coopero con Él, Él coopera juntamente conmigo, y allí usted va a ver esa transformación y ese verdadero fruto de arrepentimiento al cual el Señor cada día nos llama. Somos carne, sí, pecamos, porque la palabra dice que aquel que dice que en Él no hay pecado, le hace mentiroso al Padre. Amén. Entonces, iglesia, el fruto del Señor en esta noche te trae son el fruto del arrepentimiento, el fruto de la salvación, el fruto de la santidad. Que usted y yo vivamos en santidad y rectitud delante de la presencia del Señor, y participando, como dice la Escritura, en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo afable, porque para eso no hay ley. Bríndele un fuerte aplauso.